Hola amigos de Perú 21, estamos aquí en el set de Perú 21 para conversar largo y tendido sobre las implicancias de este fallo del TC al caso Cócteles de Keiko Fujimori, que ahora muchos querrían acogerse. Estamos con Rafael Vela, él es coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos y del caso Lavajato. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Yo quería preguntarle de frente cuáles son estas implicancias que vamos a tener luego de este fallo del TC. ¿Se aplica para todos los casos? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, la posibilidad de que estos argumentos sean empleados por distintas personas que están investigadas o acusadas en el caso Lavajato es un acontecimiento plausible que ya se está dando inclusive, porque de una manera o de otra lo decidido para nosotros equivocadamente por el Tribunal Constitucional en el caso de la señora Fujimori tiene una fuerza expansiva no tanto desde el punto de vista de lo que nosotros podemos interpretar en el planteamiento de nuestros casos, sino desde el uso que hacen las defensas de doctrina constitucional, que necesariamente, pues dentro de lo que les conviene, pueden presentar en cada uno de los casos, en cada una de las investigaciones que se puedan plantear. De hecho, ya viene sucediendo, caso del señor Humala, sentenciado en primera instancia por haber captado enormes sumas de dinero clandestino, caso de lavado de activos, que ya ha sido objeto de sanción penal. El señor Humala ha optado por la justicia constitucional, es decir, planteando un habeas corpus, pero exactamente con los mismos argumentos que el Tribunal Constitucional decidió en el caso de la señora Fujimori. Hemos visto también que en las audiencias del caso de la señora Susana Villarán, juicio oral, en el que se encuentra en este momento dicha persona, también ha planteado exactamente los mismos argumentos, es decir, de que los hechos no eran delito al momento de sucedidos. En el caso del señor Luna Gálvez, también ha planteado exactamente lo mismo, es decir, también acogiéndose a la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional, que nada de lo que está siendo investigado es delito. Y bueno, dentro de estas posibilidades que se dan dentro de la litigación, sería ingenuo pensar que ningún abogado no hará uso de esos argumentos, pero el Ministerio Público está también para plantear las discusiones procesales conforme corresponda, porque siempre hemos actuado dentro del control judicial, dentro del planteamiento de nuestros casos, y en ese contexto creemos que estamos en condiciones de poder defender todos los casos, aún a pesar de esa decisión que nosotros consideramos que es una decisión que hemos criticado como invasiva de las competencias del Poder Judicial, que menoscaba su autonomía, porque finalmente, y si usted me permite, con esto termino mi respuesta, nosotros no hemos sido demandados en el caso de la señora Fujimori como Ministerio Público. Quien fue demandado fue el Poder Judicial. Sin embargo, se trata de atribuir la imagen de que el trabajo del Ministerio Público podría haber sido deficiente cuando en realidad lo que significa esa sentencia es un ataque al sistema de justicia, porque ataca las decisiones de los jueces. Y las decisiones de los jueces, que deben ser independientes, autónomas, y que no deben estar en función de un control que no corresponda al de sus propias jerarquías. Comprenderá usted que los casos Lavajato, que son casos altamente complejos, han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la República, porque la notoriedad, es decir, la alta incidencia de estos casos hace que siempre se litiguen hasta en estas esferas. Por tanto, nosotros estamos en la certeza de que hemos hecho un trabajo siempre vinculado al sistema de justicia a través del Poder Judicial, que a veces nos ha dado la razón, a veces no, y siempre nos hemos centrado en que nuestros casos estén dentro del límite de la judicialidad. En el caso Cócteles, ¿cómo va a responder la Fiscalía? Tenemos entendido que el juez Verástegui se ha inhibido, sus superiores están evaluando esta decisión y bueno, vamos a ver si continúa este juez, ¿se va a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional? Mire, nosotros estamos a la expectativa, como Ministerio Público, de la decisión que tome el Poder Judicial respecto a la solicitud de inhibición del juez, que es el juez competente, luego de que se haya remitido en ejecución de sentencia lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Esa inhibición tiene que ser examinada, ya lo está haciendo, de hecho, por parte de la Sala Superior Competente de la Corte Penal de Crimen Organizado. Estamos a la expectativa de su decisión. Si aprueba la inhibición del juez, entonces tendrá que ser un nuevo juez el que corresponda decidir
respecto a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, que además también nosotros entendemos que deberá ser materia de una audiencia en donde se puedan exponer los argumentos de su ejecutabilidad. Esa es una posición que llevará el Ministerio Público a través del fiscal José Domingo Pérez, dependiendo de quién sea el juez, naturalmente, en lo que decida en su momento la Sala Superior. ¿Cuál va a ser el principal argumento? Porque se ha hablado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice que es por la receptación y la Fiscalía señala que imputa la conversión. Mire, es que es muy interesante su pregunta porque revela además lo desprolijo que ha sido el proceso, el fallo de la decisión del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público nunca imputó receptación patrimonial como una modalidad de lavado de activos. Y ese error grave desde nuestro punto de vista que criticamos es porque nunca tuvo a la vista la carpeta de investigación ni la carpeta ni el expediente judicial de acusación. Eso lo revela en sus votos tanto la doctora Pacheco Serga como también el doctor Monteagudo, que claramente dice que cómo van a resolver una cuestión de fondo que determina la ilicitud o licitud de una conducta determinada cuando ni siquiera tienen el expediente judicial o la carpeta fiscal correspondiente. Entonces, eso determina una invasión de competencias del Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial retoma esa competencia, porque para poder ejecutar la decisión, en principio, se va a tener que demostrar que la incompatibilidad de lo que decidió el Tribunal Constitucional con lo que era materia, incluso juzgamiento en determinado momento, se trata, por supuesto, de una circunstancia totalmente distinta a la que fue materia de análisis por el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos que esta es una discusión de carácter jurídico que tiene que ser exhaustiva, amplia. Ciertamente estamos aproximándonos a lo que podría ser la presentación de la posición del Ministerio Público, pero esto es una posición autónoma del fiscal José Domingo Pérez y mucho más amplia dentro de también los detalles, ¿no? De los detalles que son propios del conocimiento del proceso que no ha sido bajo ninguna óptica pasible de ser analizado por el Tribunal Constitucional, porque además lo ha admitido, ha dicho que nunca tuvo a la vista la carpeta fiscal ni el expediente judicial correspondiente. ¿Podríamos decir entonces que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional votó a favor de la defensa de Keiko? Mire, lo que sucede es que en la dinámica de la audiencia han habido algunas particularidades que por lo menos para los que somos parte del sistema de justicia no son habituales, ¿no? En principio, nosotros nunca fuimos demandados, pero luego de la vista de la causa del habeas corpus de la señora Fujimori, se convocó una segunda vista de la causa, eso es algo que no sucede regularmente, para convocar la participación del Ministerio Público, es decir, del fiscal José Domingo Pérez y del procurador del Ministerio Público cuando nunca fueron demandados. Entonces era un tácito reconocimiento que había una grave irregularidad procesal como mínimo, porque las demandas de amparo se presentan ante un juez en el Poder Judicial y nosotros nunca fuimos emplazados. Sin embargo, se trató de subsanar eso a través de una segunda vista de la causa en el Tribunal Constitucional. Entonces, ya vemos que la dinámica dentro de la cual se llevó a cabo la audiencia nos hacía, creo que, revelar la alta probabilidad de que existía un favorecimiento a la defensa de la señora Fujimori, porque además tanto el tribuno, el señor Ochoa, como el señor Gutiérrez Tixe, ambos miembros del Tribunal Constitucional que han votado a favor de la señora Fujimori, claramente tenían una conducta de ruptura de la imparcialidad, inclusive haciendo aseveraciones, desde nuestro punto de vista, absolutamente incorrectas, respecto a decir de que el Ministerio Público, el fiscal Pérez, tenía que derrotar a los argumentos del propio magistrado del Tribunal Constitucional, cuando él no es portavoz de ningún argumento. Parecía que el fiscal Pérez tenía que, en su posición, sustentar defensa, no solamente ante el colegiado del Tribunal Constitucional, sino también ante la defensa de la señora Fujimori, que era el señor García Cabero y la señora Juliana Loza. Entonces, esta ruptura de imparcialidad hacía prever un resultado de esta naturaleza, ¿no? Un resultado, como le digo, absolutamente desprolijo, inclusive hasta sin corrector de estilo, porque en la parte resolutiva de la decisión habla incluso de un vocablo de naturaleza de acción que ya no existe, ¿no? Existe la improcedencia de acción. Pero digamos que esas desprolijidades tienen que ver también con que en el Tribunal Constitucional ciertamente no hay ningún especialista en materia penal o procesal penal. Por tanto, seguían mucho de los asesores y de todas estas circunstancias que
creo que generan un alto grado de imprecisión en su decisión, ¿no? ¿Qué pasa si el juez que vea, ya sea, si la Z Naverá sigue la inhibición y viene otro juez, qué pasa si se vuelve a investigar? ¿Cómo quedaría? Ya no sería por lavado de activos. ¿Se han puesto en esa posición? Mire, todo está dentro de lo que se va a exponer en la audiencia, ¿no? Porque en el debate que se va a tener que formular, como le digo, tienen que haber algunas consideraciones hasta sobre cómo es que se puede ejecutar un fallo que no tiene un correlato en la carpeta de investigación o en el expediente judicial. Entonces el juez va a tener que hacer una valoración necesariamente de cómo ejecutar una decisión que no se trasunta dentro del expediente, digamos, Entonces, dentro de la carpeta. ¿están confiados? No, no es que estemos confiados, sino que pensamos que todavía hay mucha tela por cortar, es decir, que hay un debate que se tiene que generar a nivel judicial, que es donde corresponde determinar si un caso debe ser archivado o no. Entonces el juez tendrá que tomar una decisión, ahí se expondrán todas estas argumentaciones. Como usted podrá comprender, las ejecuciones de los fallos judiciales o del Tribunal Constitucional siempre están intervenidas por parte de un juez, que es el competente para determinar cómo es que deben ejecutarse. Cuando son inejecutables puede suceder lo que acaba de pasar en el caso de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que no ha ejecutado una decisión del Tribunal Constitucional, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Antes han habido antecedentes, por ejemplo, el caso que se dio en determinado momento por el Tribunal Constitucional, que tenía la conformación del señor Gerardo Eto y otras personas más, en la que ordenaron nombrar fiscales supremos al señor César Inostroza Pariachi, al señor Mateo Castañeda. El Tribunal Constitucional en ese momento, ¿no?, recuerdo mucho que fue la intervención del señor Eto, ¿no?, ordenaron que se nombre fiscales supremos a estos dos abogados. Y finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura no ejecutó ese fallo tampoco, porque digamos que siempre hay discusiones que se pueden plantear y creo que estamos a la expectativa de que esa amplia discusión se dé a nivel del fuero judicial, que es el que corresponde para poder tomar estas decisiones. Al inicio, cuando yo le preguntaba cómo iba a enfrentar la Fiscalía esta sentencia en los demás casos, me mencionó, por ejemplo, el caso de José Luna, también me ha mencionado el caso de Ollantumala. En el caso de Ollantumala, ¿los argumentos son los mismos Sí. que la defensa de Keiko Fujimori? Mire, son los mismos porque desde la ficción de lo que se plantea en estas argumentaciones que hacen uso de doctrina constitucional equivocada para nosotros, el caso del señor Humala es un caso que está imbrincado, es decir, está asociado al caso de la señora Keiko Fujimori. Como su público podrá recordar, el caso de la señora Fujimori tiene que ver además con los relatos de los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, que declararon a través de los acuerdos de colaboración eficaz correspondientes, y ahí relataron la historia de cómo es que eventualmente a la señora Fujimori se le entrega $1 millón, pero que esto estuvo condicionado también a una previa entrega de $3 millones para el señor Humala, ¿no? El señor Jorge Barata se negaba, decía que el señor Humala era un candidato antisistema, de izquierda, y que deberían solo aportar a la señora Fujimori. Entonces eso lo resuelven dándole $500,000 más, y es cómo se empieza a estructurar el caso en todas estas circunstancias. Entonces es inevitable tener que confrontar estas argumentaciones, en principio diciendo que no son casos iguales, que son casos que cada uno tiene su particularidad, pero fundamentalmente tratando de establecer una no solo crítica de la decisión del Tribunal Constitucional, sino su inaplicabilidad a casos análogos, porque se trata precisamente de casos que han sido incluso ya sentenciados por parte del Poder Judicial en su momento y que se encuentran en una etapa de apelación de sentencia en donde el señor Humala está ejerciendo sus derechos constitucionales. Uno de ellos es el derecho a la pluralidad de instancias, es decir, apelar, y ahí volveremos a discutir todo lo que corresponde a toda la abrumadora cantidad de evidencia que presentó el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ahora ya no se cuestionan los hechos. Se cuestionan si esos hechos son ilícitos o no, que digamos termina siendo una variación de lo que en principio todas estas personas que fueron en su momento acusadas decían, que nunca habían recibido dinero. Bueno, ahora todos admiten que han recibido enormes sumas de dinero clandestino, que captaron enormes sumas de dinero subrepticiamente, eludiendo el sistema de prevención antilavado, desafectando sus obligaciones a la rendición de cuentas en la Oficina de Procesos Electorales, en fin, con todo lo que ahora sabemos, porque ahora
ya las personas admiten que eso sucedió. Es decir, la averiguación de la verdad está claramente determinada por la evidencia que presentó el Ministerio Público. Sus discusiones ahora son de carácter técnico, de si esto es delito o no es delito, pero ya no cuestionan los hechos. Dicen que en ese momento simplemente no eran delito. Digamos que es una vertiente Eso es de lo que la ha dicho actividad Wilfredo probatoria. Pedraza cuando estuvo aquí. Sí, es una vertiente de la actividad probatoria porque no les queda más remedio, porque han sido doblegados por la cantidad abrumadora de prueba, de evidencia que se presentó. Entonces ahora ya no pueden seguir negando que recibieron dinero, sino que ahora lo que dicen es que en el momento que recibieron eso no era delito. Procede porque en el caso de Ollantumala lo que se habló es que, bueno, se recibió este dinero en aporte de campaña, pero luego vinieron los favores. Y el caso, uno de los casos es gasoducto. Así es. La tesis del gasoducto es que el gobierno de Ollantumala le concedió esa obra en agradecimiento. Mire, lo que sucede es que los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, también de OAS, es decir, las personas jurídicas de gran tamaño también nacionales, como Grañi Montero, COSAPI, Obraínsa, ISA, que se han acogido a los procesos de colaboración eficaz, todos ellos establecen dentro de sus relatos claramente que en el caso de las entregas de dinero durante las campañas, se buscaba tener el propósito de encontrar receptividad y favorabilidad en la posible contratación de obra pública. Por un lado, el que ganaba tenía el control del aparato del Estado, del Poder Ejecutivo, y el que perdía tenía una presencia permanente en el Congreso de la República, que también daba el marco legal para que la gran obra pública se construya. Usted ha hecho referencia al caso Gasoducto del Sur. Bueno, resulta que el caso Gasoducto del Sur tiene también una parte parlamentaria, que es la Ley de Aseguramiento Energético. Sin eso no se habría podido construir el Gasoducto del Sur. Entonces, hay una ley, por un lado, que necesita votos, y esos votos se obtenían también de la representación parlamentaria que todas estas personas aportaban dentro de esa probable favorabilidad que buscaban obtener. Entonces, siempre se hablaba dentro de la estructura de lo que ha correspondido por parte de estos relatos, de que el propósito de entregas de dinero era ser favorecidos, y eso es un grave caso de un delito de corrupción. Entonces, al final, los actos de lavado se unen a casos de corrupción, que pueden ser de cohecho, pueden ser de colusión ilegal, y todos ellos están enmarcados dentro de esta vinculación que se promovía a partir de un hecho clandestino, que era debajo de la mesa, en enormes sumas de dinero en efectivo, que eran llevadas en bolsas, que eran llevadas en formas absolutamente subrepticias, se entregaban estas cantidades de dinero para luego obtener ventaja. Y ahí, sobre las cantidades de dinero, hace una semana se conoció que un funcionario de Venezuela iba a entregar información importante sobre el dinero de los aportes de campaña de Ollantumala. ¿Van a pedir esa información? Mire, ya le hemos solicitado. Lo que sucedió en el caso del denominado Pollo Carvajal, que es esta persona que en determinado momento fue extraditado de España hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El señor Carvajal, efectivamente, el Ministerio Público trató de obtener su versión sobre estos acontecimientos a través del sistema de cooperación internacional. Eso no fue posible en España porque el señor Carvajal estaba en un proceso de extradición, y lo que manifestó es que cuando culmine el proceso de extradición, si él era extraditado a los Estados Unidos, como finalmente ha sucedido, él iba a formular todas estas declaraciones. Estamos en ese esfuerzo, es una cuestión estratégica, porque el caso del señor Humala tiene varios, digamos, procesos, uno de los cuales ya está sentenciado, pero hay otros que todavía tiene condición de investigado, y sí nosotros estamos procurando obtener esta versión, porque creo que contribuye también a lo que es la fuerza de la evidencia nuevamente, ¿no? Porque la averiguación de la verdad es algo que incuestionablemente ahora está puesto en conocimiento de la sociedad. La sociedad ya sabe lo que está sucediendo. Finalmente, las defensas están muy activas y el Tribunal Constitucional ha formado parte de un engranaje de búsqueda de impunidad. Pero el Ministerio Público siempre está haciendo el esfuerzo correspondiente para poner los hechos en prueba. Es decir, que lo que se imputa está probado, más allá de cualquier tecnicismo de carácter legal. ¿Se va a cambiar la imputación? Porque tenemos entendido de que sería otro delito, ¿o estoy equivocada? No, mire, nosotros ya en los casos en general, cuando los casos son objeto ya de acusación fiscal
cuando los casos han sido imputados dentro de formalizaciones de investigación preparatoria. Estos eventualmente pueden mutar en algún sentido, pero siempre son de conocimiento de las defensas. Las defensas pueden optar por un abanico de posibilidades de cómo controlar los contenidos de estas decisiones, tanto en las acusaciones como en las formalizaciones de investigación preparatoria. El Ministerio Público interviene fijando lo que es su teoría del caso, su posición jurídica al respecto. Pero fíjese que hay algo interesante en todo esto. Es que en el sistema penal peruano, procesal penal peruano, la imputación puede cambiar hasta en el juicio oral y puede cambiar a iniciativa de los propios jueces, desvinculándose de lo que el fiscal pueda decir. Un ejemplo de ellos es el caso del expresidente Pedro Castillo. Recordará usted que hace poco, ¿no?, se dio justamente un ejercicio de esta atribución que tiene el Tribunal Colegiado del Poder Judicial, en donde dijo que se estaba desvinculando de la tipificación del delito propuesta por el Ministerio Público para que exista la posibilidad de una condena que no sea sorpresiva por un delito distinto. Entonces estamos ante un abanico de posibilidades que siempre son revisadas por el control judicial, inclusive hasta en el juicio oral. ¿Y cómo se va a aunar esta evidencia del Pollo Carvajal si ya hay una sentencia contra Ollantumala? Mire, siempre es posible a través de la proposición, porque ahora los juicios de apelación han cambiado. Ya no son juicios de apelación en donde solamente se examina la decisión judicial, sino que es posible también actuar prueba dentro de ciertas reglas restrictivas. Es decir, ¿es posible actuar prueba en segunda instancia en una apelación? La respuesta es sí, pero tiene una serie de reglas. Claro, eso tiene que ver primero con cómo se obtiene la evidencia y a partir de ello introducirla dentro del debate judicial. Y son los jueces los que determinan si es que esa evidencia va a poder ser analizada en una segunda instancia, considerando que es una evidencia que notoriamente no se ha obtenido antes de la sentencia en primera instancia, porque resulta evidente ahora que el señor Carvajal, si es que declara, lo hará luego de haberse producido esta sentencia. En el caso del señor José Luna, ¿existe alguna consecuencia por la sentencia del Tribunal Constitucional en su caso? Y mire, el señor Luna Gálvez ha presentado un escrito que es de conocimiento de la Fiscalía. Entiendo yo que debe ser resuelto, absuelto en sus argumentaciones por parte de una fiscal que es autónoma, la doctora Salazar. Yo no pudiera comentar sobre cuál es la decisión de la fiscal, porque eso corresponde analizarlo, pero sí es cierto, yo puedo confirmar de que el señor Luna Gálvez ha presentado un escrito en donde solicita, digamos, acogerse a los argumentos de doctrina constitucional a partir del precedente que desde su perspectiva de defensa genera el caso de la señora Keiko Fujimori. ¿Pero se condice? O sea, ¿aplica para él? No, mire, yo no podría hacer ningún comentario porque incluso podría intervenir en una segunda instancia por mi condición de ser fiscal superior de apelaciones. Pero es un argumento que tiene que discutirse por un fiscal competente, que es la doctora Salazar, tiene que ella absolver los argumentos correspondientes y contestar a la defensa del señor Luna Gálvez conforme corresponde. En el caso de Renovación Popular, que antes era Solidaridad Nacional. Mire, el caso de Renovación Popular es un caso que está asociado al señor Luna Gálvez, pero que tiene la condición de investigados. Están todos dentro del mismo, digamos, parámetro de evaluación. No tengo información si es que el partido o la persona jurídica ha presentado algún tipo de pedido al respecto. No me ha sido comunicado ello, por tanto no podría, en mi condición de vocero, poder tener alguna aproximación porque la desconozco. Pero digamos que lo que sí puedo decir es que ya existe un pedido del señor Luna Gálvez y ahora pues estos hechos van a ser materia de evaluación por parte de la fiscal competente para saber si es que le asiste algún tipo de razonamiento adecuado de parte de lo que haya hecho el señor Luna Gálvez. Y eso, por supuesto, afectaría también el caso de Renovación Popular, porque estos hechos tienen que ver con el antiguo partido Solidaridad Nacional, ¿no?, que es quien sí forma parte, digamos, de la imputación de cómo es que se dieron estas captaciones también de dinero, respecto al que en vida fue el señor Castañeda Locio, que tenía condición de investigado, pero que falleció aún bajo la presunción de inocencia. Bueno, vamos a estar analizando y siguiendo esos temas de cerca, pero el del señor Martín Vizcarra, ¿qué se acerca? Bueno, es inminente la decisión del Poder Judicial, porque ya el día jueves es el alegato de clausura, es decir, la última intervención que tiene el Ministerio Público luego de culminado el juicio oral del señor Vizcarra.
Luego de eso ya solamente queda la presentación del propio señor Vizcarra y la decisión del colegiado, que nosotros estimamos que no debe ser más allá de 2 semanas aproximadamente, ¿no? Es decir, en 2 semanas tenemos ya la decisión final del Poder Judicial si el señor Martín Vizcarra es inocente o culpable de los cargos que le imputa el Ministerio Público. Dentro del balance que necesariamente se hace por la actuación del Ministerio Público en su, digamos, desempeño y toda la actividad probatoria que se ha llevado a cabo, el equipo del doctor Juárez Atoche, que es el responsable de haber liderado todo el caso, el señor Vizcarra, su acusación, creo que ha presentado toda la evidencia suficiente como para haber destruido la presunción de inocencia del señor Vizcarra. Entonces, desde el punto de vista nuevamente de la evidencia que se le ha presentado a los jueces, creemos que esta debe persuadir, más allá de cualquier duda razonable, a los integrantes del colegiado. El señor Vizcarra deberá merecer una sentencia de condena. Bien. Nosotros hemos tenido la información de que hoy día a las 2 de la tarde se iba a realizar una reunión para ver la desactivación de los equipos especiales. Esto se ha suspendido, pero no se descarta que lo podrían ver más adelante. ¿Cómo afectaría esta desactivación? Mire, nosotros vivimos un día a día en la institución. Siempre estamos en nuestras declaraciones poniendo en conocimiento de la sociedad cómo es que el respeto por la autonomía de los fiscales, la atmósfera dentro de la cual tenemos que desempeñar nuestro trabajo porque enfrentamos al poder, debe ser la de un acompañamiento y un apoyo institucional que desafortunadamente desde la perspectiva del fiscal de la Nación interina no tenemos. Resulta evidente con sus declaraciones públicas, pasadas y actuales, que nosotros no contamos en ningún sentido con el apoyo institucional, más allá de que ahora se nos está permitiendo hacer nuestro trabajo conforme corresponde. Así que nuestras reacciones son siempre de alerta, de que esto es posible que suceda, porque está fuera de nuestro dominio, es decir, está dentro de las atribuciones de la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, que es el espacio donde el fiscal de la Nación interino entendemos que ha propuesto esa posibilidad. Como tal, nosotros esperamos que la reacción del máximo órgano de gestión de nuestra institución, la Junta de Fiscales Supremos, que está integrada además por el doctor Pablo Sánchez Velarde, creador de los equipos especiales, la doctora Zoraida Ábalos, que también creó uno de los equipos especiales, inclusive del doctor Villena Campana, que ha tenido un rol participativo muy activo, y descarto, por cierto, a la señora Benavides y al señor Gálvez, porque creo que su posición ya es más que evidente, ¿no? Y desde esa perspectiva entendemos que la mayor parte de la Junta de Fiscales Supremos deberá en principio evaluar todo lo que corresponde respecto no solamente a nuestro desempeño, a nuestra productividad, sino también inclusive a la posibilidad de ser escuchados, porque de otra manera sería una decisión de carácter unilateral en la que muchas veces lo que se pueda decir no es necesariamente lo que obedece a la realidad estricta de las circunstancias. De ser desactivados estos equipos especiales, ¿cómo afectarían a los casos Lavajato? Mire, los afectan desde su autonomía, es decir, no desde lo que representan las personas que nos encontramos a cargo y que hemos defendido siempre este paradigma fundamental institucional que es la autonomía fiscal. Porque lo que se presupone es que la necesidad de desactivar los equipos especiales o de afectarlos en su autonomía siempre va en función de una respuesta a lo que es el ticket de la rifa adquirida, ¿no? El boleto de la tinca, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay una respuesta ante eso. Es decir, nosotros nos encontramos ante la circunstancia de que los casos inevitablemente puedan ser afectados porque la desactivación no busca procurar que estos continúen, sino lo que buscan es que esa desactivación contribuya más bien a la impunidad. Y esto tiene que ver con hechos que son plausibles, ¿no? Las vinculaciones tanto de la política con las personas que tienen estos intereses son hechos que son de público conocimiento. La señora Benavides recibiendo a la señora Marta Moyano, que le dice o le exige que los fiscales Vela y Pérez sean retirados. El caso del señor Gálvez, que es de público conocimiento, que incluso nos ha denunciado penalmente en su momento, en su oportunidad. La política a través de la Cuarta Comisión Lavajato, en donde la preside el señor Muñante, que además es integrante del Partido Renovación Popular, que como usted correctamente me preguntó,
es parte de una investigación fiscal, o la propia intervención del señor Luna Gálvez o la intervención de la señora Fujimori. Lamentablemente, nosotros hemos siempre investigado por igual a políticos, sean de derecha, sean de izquierda o de centro. Y eso nos ha llevado a que muchas veces estas coaliciones son inentendibles, ¿no? Donde vemos que el señor Humala puede estar de acuerdo con la señora Fujimori y la señora Fujimori puede estar de acuerdo con la señora Susana Villarán para atacar precisamente al equipo especial, porque en esos pactos de impunidad se ven beneficiados todos por igual. Hay una denuncia de una fiscal a Tomás Gálvez, y esta denuncia es por presionarla. Esta fiscal es del caso de los cuellos blancos. Lo mismo se hizo, por ejemplo, de parte de la señora Patricia Benavides con la doctora Revilla. ¿Qué opinión le merece? Mire que el método siempre de buscar justificar la salida de un fiscal que resulte incómodo, ¿no? Creo que claramente ya ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública en el caso de la señora Revilla, que no obedecía la realidad. Es decir, de establecer una supuesta inconducta funcional por improductividad o por lenidad o por cualquier tipo de afectación de los deberes funcionales, tiene que ver siempre con por qué es que se da esta circunstancia nuevamente, ¿no? Y eso tiene que ver, por un lado, con controlar el contenido de las investigaciones y, por otro lado, con que éstas no progresen, es decir, con que no continúen. Yo creo que es una denuncia muy grave que tiene que ser de conocimiento de las entidades correspondientes. Entiendo, no tengo conocimiento en detalle de esa circunstancia, por tanto no pudiera tampoco hacer un comentario de profundidad, pero sí lo que pudiera decirle es que los fiscales del equipo especial Lava Jato, todos estamos siempre en pie de defensa activa de lo que es la autonomía de los fiscales. Es decir, que un fiscal que hace su trabajo, que se enfrenta al poder, que no se puso de costado, que está afectado además porque lo denuncian, lo criminalizan, le abren investigaciones administrativas, lo privan hasta de sus salarios, todos ellos lo que buscan es finalmente prevalecer dentro de lo que es el ejercicio de sus tareas y obligaciones. Y eso es algo que más bien siempre debería protegerse y no afectarse, porque las intervenciones del sistema de justicia tienen un propósito más bien de rendir cuentas hacia quienes eventualmente tienen un interés directo en la impunidad y no más bien en fortalecer el sistema de justicia para que todos seamos iguales ante la ley. No obstante que seamos políticos, expresidentes de la República, ministros de Estado, empresarios con mucho poder económico, sino que la ley sea a todos por igual, garantizando precisamente que en el Poder Judicial, cuando existe algún tipo de controversia, esta se resuelva en función de otro paradigma fundamental, que es la independencia en los jueces. Porque cuando hemos visto ejemplos en el pasado nefastos, como las comisiones ejecutivas que se dieron en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, comisión de intervención del Ministerio Público a través de la señora Blancanélida Colán, o del Poder Judicial, lo que hemos visto es que existe un control de la justicia. Y eso busca precisamente generar espacios de impunidad ante la corrupción, ante el crimen organizado, y eso, por cierto, es un pésimo mensaje para la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí en el CEDE Perú 21 con nosotros, contándonos los detalles, las estrategias que se van a emplear en los casos tras esta sentencia del Tribunal Constitucional del caso Cócteles para los otros que todavía quedan en cola. Muy amable. No, le agradezco a usted por esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.